Mi nombre es Lucrecio Romero Milán. Estamos esta semana con la presencia de don Juan Francisco Artile Carreño, concejal en la oposición, representando a Max por Telde en la ciudad precisamente de Telde. Don Juan, siempre hacemos la misma pregunta, pero quisiera que de alguna manera, si ha escuchado algo ya con respecto a este programa, Bregando Televisión, a través del canal YouTube. ¿Tiene usted alguna opinión al respecto o reciente? Reciente, es la primera vez que estoy aquí y les agradezco muchísimo la invitación, por supuesto, muy bien hallado y agradecido por darme la oportunidad por lo menos de expresar nuestra opinión. Agradecidos quedamos igualmente porque compartimos de alguna manera la misma necesidad, usted de forma directa en política y nosotros indirectamente. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Podría decirme a qué principio filosófico se podría enclavar el grupo Más por Telde? ¿Izquierda, derecha, de centro? ¿Podría usted hacer una introducción? Bueno, Más por Telde cumple ahora, en este mes de marzo, 10 años de existencia. Más por Telde nace y va creciendo fruto de la unión de vecinos y vecinas de Telde, con un mismo sentido, el sentido del servicio público, con muchas inquietudes. Sobre todo nace porque Telde en el año 2008-2009, finales del 2008, estaba atravesando, al margen de la crisis económica, estaba atravesando una racha y la sigue atravesando bastante negativa, caótica, afectada por la corrupción, y cuando hablo de corrupción no hablo de meter la mano en la caja, sino de la corrupción del sistema, una situación económica bastante, de la administración bastante dura, bastante seria, y una situación sociopolítica y cultural bastante también preocupante. Bueno, a raíz de ahí, personas de distinta, simbología e ideología, nos fuimos creando como grupo de opinión, nos reuníamos una vez a la semana, cada 15 días, generábamos grupos de debate. Bueno, llegó un momento en el que dijimos, tenemos que salir de este entorno y si queremos realmente cambiar las cosas, hay que dar el paso y conformarnos como fuerza política o como plataforma. Y así fue. Creamos, no fue muy difícil encontrar el nombre, porque la idea de todos o el objetivo era hacer y trabajar más por Telde, y nos quedamos con ese nombre, no fue muy complicado. Y a raíz de ahí, pues bueno, se fueron sumando más personas, más vecinos y vecinas con la misma idea que nosotros, y Más por Telde lo conforman personas que han participado en política, derecha, izquierda, centro, nacionalistas, y personas que nunca han estado en política, personas con un solo fin, que es ver por lo menos que su ciudad, su municipio, su pueblo cambia y cambia mejor. Esa es en cierto sentido nuestra filosofía a la hora de practicar, o en este caso la política. Fuera ya de lo que es el marco municipal, y eso se nos ha dado en algún que otro pleno, cuando se presentan mociones que vienen vinculadas a cuestiones de conciencia o de ideología política o de filosofía de vida. Ahí nosotros, de los 4 concejales que estamos en el salón de pleno, tenemos plena libertad para votar en conciencia, es decir, no hay un patrón de disciplina de partido. Si voy a poner un ejemplo, por poner ejemplo, ¿no? Sí, el fundamento es la ética personal. Eso es, que llega un punto en el que dice, bueno, un partido presenta una moción, si estamos a favor o en contra del aborto, algo que se suele plantear ahora, está de moda, está en boca ahora en las elecciones generales, en algunos portavoces. Pues bueno, como es una cuestión de conciencia, de creencia, pues ahí, por poner un ejemplo, nosotros, cada cual vota en conciencia, nos ha dado, te poniendo un ejemplo. Hubo una vez cuando se planteaba una moción, un tema de protección animal, todos estamos con el tema de la protección animal y con las políticas encaminadas a conseguir ese fin.
pero se planteaba algo que nosotros entendíamos que era un poco de demagogia, porque había llegado a Telde aquel famoso, que pues, estuvo por aquí por Ingenio también, el famoso circo con animales. Sí, bastante bien famoso, no solamente en Ingenio, sino luego también en Laguna, y en Laguna inmediatamente tomaron medidas. En Telde y en muchos lugares. Entonces, bueno, aquello se planteaba de sí o no al circo con animales, ¿no? Lógicamente. No sé si usted conoce cómo se domestica, por ejemplo, a un elefante. Sí, no. Prendiendo fuego debajo de una plancha. No, pero para no entrar en ese fondo, sino que digo que se planteaba una cuestión de principio ético con respecto de principio ético, muy bien. Ser viviente, ya lo sé. Nosotros fuimos más radicales, más en esa línea, ya que queremos protección, pues mire, pues dejémonos de demagogia, vamos a cerrar el Loro Parque, los Palmitos Par, vamos a cerrar todos aquellos lugares donde se concentren animales y vamos a prohibir, por ejemplo, el acuario, por decir algo, ¿no? Es decir, vamos a ser exigentes en todo su sentido. En todo tipo de vida. Eso es. Bueno, había alguien de nuestro grupo que también estaba de acuerdo, pero no quería ser tan extremista. Eso es. Entonces, bueno, pues, 3 votamos... 3 nos abstuvimos y él votó a favor, porque nosotros nos abstuvimos exigiendo que se fuese a un nivel mayor, ya que estábamos en eso, vamos a dejarnos de tontería y de demagogia y vamos a hacer una protección generalizada, no solo en aquellas cuestiones que nos convengan, porque ahora tocaba, porque el circo llegaba a Telde y había que dar una respuesta a ciertos planteamientos que habían en la calle, es decir, principios éticos y morales. Vendría a ser el principio de que la persona, no el político. Eso es. Perdón, la persona, no el grupo político. Pues ahí digamos, enfoco lo que es más por Telde. Y luego ya si entramos en la filosofía ideológica, desde que doña María Dolores de Cospedal dijo que el Partido Popular era el partido de los trabajadores y el señor Rodríguez Zapatero empezó después de la crisis económica a cargarse algunos derechos conseguidos a lo largo de la historia de la democracia y de la historia del mundo, pues entonces uno dice, hombre, ¿qué es ser de derecha o ser de izquierdas, no? Yo creo que al final... Es un término de la Revolución Francesa, sabrá usted, la ubicación de los no capitalistas y los sí capitalistas. No era otra cosa, ¿no? Sí, eso lo tengo bastante claro. Me imagino. Pero cuando lo traes, lo extrapolas al día a día, yo siempre digo lo mismo, salvo en cuestiones religiosas y en alguna más, en el resto creo que se parecen mucho. Hoy en día, con la globalización económica y otras cosas, las derechas y las izquierdas todas buscan el centro. ¿Por qué? Yo creo que el principio sería el capital y luego la distribución de este. Por ejemplo. Desgraciadamente vivimos en bloques, pero fomentado precisamente por el aumento de capital de los bloques. Llegamos a un punto en el que escuchamos discursos, y todos son discursos, pero luego a la hora de ejecutar las políticas, yo, en mi opinión personal, se diferencia un poco hoy en día derechas e izquierdas, salvo en el momento que estamos viviendo, donde estamos yendo a los extremos y entonces están apareciendo situaciones o organizaciones políticas que ya se salen de lo... Ya, cuando se llega a los extremos se supone que debe haber una necesidad, bien dicho sea, extrema, porque si no, no se debería llegar. Bueno. O bien es una captación de un número determinado de votos para luego servirle de cierre, en algunos casos. Vamos a ver cómo acabamos, porque estamos empezando. Pero es la filosofía típica. Y vamos a ver cuando se vean esos resultados en las urnas, si realmente eso... Bueno, aprovecho entonces. Usted denegó la vez anterior formar parte del gobierno. Si las circunstancias fueran la misma, ¿usted tomaría parte? Vamos a ver, nosotros nos fuimos del gobierno a los 9 meses de habernos incorporado, porque nosotros firmamos un pacto y nosotros no solo firmamos un pacto, sino también acordamos una serie digamos, de normas o de ¿cómo decirlo?, de principios básicos para ejecutar eso que se había firmado y cómo desarrollarlo. ¿Los principios de acuerdo siempre? Sí, no, pero las formas también... Pero la forma es fundamental. Pues por eso, entonces, cuando yo entiendo que no puede haber confianza, ¿no? Somos 3 grupos distintos y quizás la confianza no puede existir cuando son adversarios políticos o lo han sido cuando se es oposición o cuando se es gobierno, y hay distintas formas de entender la gestión pública. Claro. Pero llegó un punto, bueno, la paciencia se agotó. Quien me conoce sabe que soy persona de muchísima paciencia y de muchísimo aguante. El pacto en principio se empezó a deteriorar por cuestiones políticas, pero se rompió
cuando ya se entró en cuestiones personales. Es decir, la confianza no existió plena, porque es evidente, no había una confianza plena, pero se terminó rompiendo porque ya luego hubieron ataques personales hacia mi persona. Pero si me permite también, no es usted el único. Todos dicen que han pasado de ser una problemática política, en muchos casos, a problemas personales, independiente de lo político. Vamos a ver. Todas hacen algún tipo de referencia a esa idea entre los políticos. Yo antepongo, vamos a ver, la política, sobre todo, es mi visión personal, es un tránsito provisional. Estamos ahí, yo creo que hay personas que han vivido toda su vida de la política, yo no lo veo como una profesión, ni es mi intención vivir de la política. Creo que tengo ya unos cuantos años, digamos, cotizados. Entonces usted tiene un espíritu quijotesco, entonces. De la empresa privada, no de lo público, y si estoy en política es porque me gusta la gestión pública y me gusta la política. Y así a muchas de las personas que estamos en este partido. Si nosotros nos presentamos a unas elecciones con una idea de cambio, sobre todo en la forma, alejada de la soberbia, de la prepotencia, intentando trabajar buscando siempre la participación ciudadana, de abajo hacia arriba. ¿Se puede decir bajo la bandera de la humildad? Yo creo que sí, yo creo que más por Telde si algo, con sus errores por supuesto, y sus virtudes, pero si por algo se nos puede catalogar es por ser personas cercanas y humildes. Si nosotros tenemos una visión de lo que es la vida pública, si nosotros vamos a un proceso electoral y hacemos un trabajo desde la oposición 2011-2015, basado en ese trabajo humilde de hormigas, como decimos nosotros, de estar a pie de calle, de intentar combatir corrupción, que también la hubo, de intentar que se transparente la gestión pública, de que los recursos económicos y materiales del ayuntamiento y humanos se administren de forma correcta, y planteamos una serie de propuestas o de iniciativas que las reflejamos en nuestro programa electoral. Si yo entro en un pacto y soy capaz de renunciar a cosas de mi planteamiento inicial, pero sin perder, digamos, el origen de lo que somos y de lo, eso es, la esencia de lo que hemos planteado y por lo que se nos ha votado, yo no puedo llegar a un gobierno, como me decía la alcaldesa, ahora somos gobierno, hay que cambiarse el gorrito, quitarse el gorrito de la oposición y ponerse el del gobierno y empezar a hacer y decir todo lo contrario a lo que te habías comprometido, ¿no? Tal lo dice usted, si me permite, desde otra perspectiva, algunas personas consideran entonces la política un circo. Sí, totalmente de acuerdo. Llegar al poder por el poder y mantenerte en él con todos los recursos por seguir sentado en el sillón, eso es evidente. Eso no quiere decir que el circo no sea relevante tampoco, sino me refiero no, estamos hablando de fondo, eso, sí. Pero vamos a ver, nosotros teníamos claro que iba a ser complicado. No es lo mismo que tú estés en un gobierno donde tengas una posición, entre comillas, de fuerza, una posición con mayor representación, que tú puedas plantear o hacer planteamientos que por tu peso político y de representación por la otra parte sea respetado. Nosotros éramos conscientes de que en un gobierno de 14 éramos 4. Una fuerza tenía 7, la otra 4, éramos 15, perdón, y nosotros otros 4, pero sí éramos conscientes de que nosotros pasamos de ser la penúltima fuerza política en Telde en el 2011 a ser la segunda fuerza política en Telde, y que el partido con el que pactábamos, el mayor votado, de 9 concejales había bajado 7 y había perdido 3.000 y pico votos, y más por Telde había duplicado su representación y duplicado el número de votos. En una lógica, digamos, aplicando la lógica sensata, pues el cambio que quería la ciudad de Telde se veía reflejado en más por Telde, no en la fuerza más votada. No fue una suma. El flujo de incremento parece ser que entonces viene a ser más por Telde. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos entregábamos a alguien que llevaba 30 años gobernando Telde y que, bueno, era la única vía de pacto que quedaba y que se nos votó para que fuésemos gobierno. Teníamos que ser gobierno. Lo que no podemos es ser gobierno
para hacer lo mismo de lo que estaba, porque para eso no se nos votó. Y que más de lo mismo es perder tiempo. Pero encima de nosotros, que íbamos con la idea de cambiar las cosas, sobre todo las formas, porque Telde se ha gobernado desde la prepotencia, desde la soberbia y políticas de oídos sordos, y a veces, en la mayoría de los casos, yo diría, ponemos el ejemplo que lo hemos comentado, el tema de las expropiaciones, con políticas caciquiles que han llevado a Telde a una situación económica bastante complicada y ha generado un sufrimiento grande y amplio a muchas familias en este municipio. Por favor, porque tengo entendido que usted conoce a fondo ese tema. Sí. Entonces, sí, las expropiaciones, ¿por qué razón? Sí, las consecuencias. Si quieres entramos en ellas, pero sí. Quiero decir, a la pregunta de nosotros formamos parte, pero abandonamos porque íbamos en un camino, bueno, yo creo que el tiempo nos ha dado la razón, un gobierno en minoría con 10 concejales que actualmente el socio se mantiene porque es como el que tiene al lado, es decir, el poder y el sillón es lo que les une, están asueldados, no soldados, sino asueldados, están a sueldo. Entonces, también cuando nos fuimos dijimos, vamos a ser bastante responsables y a pesar de que el gobierno quede en minoría, por supuesto, no va a haber una moción de censura con aquello que bastante criticamos siendo gobierno en el mandato pasado y que mucha responsabilidad de la situación actual que vive Telde es consecuencia de las políticas que aplicaron y que... sí, causa-efecto, ley universal. No cabía tampoco, es decir, si habíamos dicho no vamos a pactar con los que han traído a Telde hasta aquí, ahora salgo de allí, pacto con aquellos que estuve 4 años combatiendo para que se fuesen a la oposición porque Telde no podía seguir como iba. Pero cambiar para que nada cambie, tampoco cuenten con nosotros. ¿Qué pasa ahora? Pues bueno, pues ahora estamos trabajando. Nosotros, como siempre digo, nosotros insistimos, persistimos y no nos rendimos. Y seguimos manteniendo la esperanza de que en Telde se puede formar una mayoría que cambie, mira qué cosa tan simple, las formas de gestionar lo público, las formas de tratar a la gente. Si no se trata de ir a prometerle a nadie que le vamos a hacer 20 parques. Entonces usted me dice, buen gestor, con una gran cualidad empática a nivel social. Vamos a ver. En resumen, diría yo lo que usted dice. Nos presentamos y entiendo que somos gestores de lo público. En algunos casos, yo podría decir que el concepto gestor queda fuera de juego, como digo yo, captador de votos, precisamente por la presencia y en algunos casos se sienta en el sillón. Pero ese es el cambio, es decir, históricamente hemos pasado de masas, los partidos políticos, de masas de militantes a masas de electores. Entonces, la política se vende como el marketing, es decir, estamos siempre, y además hoy día se da muchísimo. Yo soy muy crítico, sobre todo con las políticas del postureo que estamos viendo. Es decir, hay más cuestiones artificiales que reales. Sí, es decir, yo digo showman o showwoman en los medios de comunicación con un vacío total detrás en el político. Vamos a ver, a mí, a veces mis propios compañeros y compañeras me achacan, entre comillas, que tengo que tener más presencia, es decir, más postureo. Y digo, yo no estoy en política para el postureo. Entiendo que es necesario el que aparezca, el que esté, el estar todo el día, que es respetable. Todo el mundo puede tener la visión que quiera de la política, el estar todos los días de pregones, romerías y fiestas, que yo respeto a todas las personas que lo hacen, pero también entiendo que al político, y sobre todo en la política municipal, cuando tú votas o eliges a una persona, lo eliges no solo para eso, lo eliges también para trabajar, para que administre bien lo tuyo, para que si administra bien los recursos públicos y sobre todo los dineros que entran en la caja pública de tus impuestos, que sirvan también para que tú puedas seguir organizando esas fiestas en los barrios y puedas seguir haciendo esos encuentros con tus vecinos. Es decir, todo eso conlleva el que los dineros se gestionen y se administren bien. Yo soy de la idea de que ahí te ponen, como decía antes, la política en el sentido del servicio público, del servicio a los demás. Igual estoy equivocado, igual alguien dice, este es un romántico de la política que todavía no se ha dado cuenta que esto ha cambiado y que ahora toca irte a hacer la foto,
que te voten 2.000 y cuando llegas ahí estar 3 años sin escuchar al vecino, no dar un puñetero golpe y luego los 6 últimos meses dedicarte a hacer ver qué haces sin haber hecho nada. Pero ese pecado yo creo que lo comete cualquier partido, no solamente a nivel local, sino a última hora todo el mundo intentando presuntamente decir, mire, yo he hecho esto, lo otro. No, si yo... A mí me parece bien que llegues al final y digas, bueno, hemos hecho... Llega el primer día y del primer día al último hago balance, y este es mi balance. Señores, aquí vuelvo y a ver si ustedes vuelven a confiar en mí para que me vuelvan a votar y yo poder seguir gestionando lo de ustedes. A mí me parece muy bien. Hombre, bajo esas premisas, ahora, que tú... ¿tendría que contarlo usted también, ya? No, pero digo que estés 3 años y medio. Sí. Y como hay gobierno. Toda la relevancia final. Claro, y todas las balas las dejes en la recámara para los 6 últimos meses, intentar resolver lo que no has hecho en 3 años y medio. Eso yo desde mi punto de vista lo definiría, valga la expresión, como una político, y una estafa electoral también. También, al final, en cierto modo, porque entra en el principio de la ética, lo que es correcto o incorrecto. Eso es. O no sé si ética o moral. Y en lo otro, en lo de las políticas caciquiles y lo de las expropiaciones, Telde sufre. ¿Cierto historial tiene? Sí, bastante negativo. Telde sufre, pues bueno, un lastre. Ahora ya no tanto, porque bueno, en el 2015, ya estando nosotros en el gobierno, y a mí particularmente me tocó el área de urbanismo y patrimonio municipal, empezamos a trabajar algo, bueno, está ahí, están las actas. Lo digo porque nada más salir nosotros del gobierno, al mes siguiente se aprobó el plan de pagos y acuerdo con los afectados por las expropiaciones con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y se empezó a liquidar la deuda. Quiero decir que ese trabajo ya estaba hecho, es decir, no en un mes se resolvió. Lo digo porque, como siempre, de lo negativo se nos sacude, pero de lo positivo, de lo que hacemos, otros son los que se apuntan los méritos. Y yo siempre digo que los méritos, da igual de quién sea, lo importante es que al final se resuelvan los problemas. Y ese problema, que era un problema que se arrastra desde hace 30 años, porque hay expropiaciones que no se han pagado, ahora sí, desde el año 1994, eso sí que es sangrante, ya no solo para la administración, sino para la propia familia que sufrió esa ocupación de suelo, un suelo que a esa familia le costó conseguir, puede provenir de herencia de sus abuelos, bisabuelos, que al final terminan cobrando los nietos, y fruto del sacrificio, del trabajo de esa familia. Llega el político de turno que tiene un sueño, que al final se convierte en pesadilla, porque es una pesadilla las expropiaciones en Telde, tiene un sueño y dice, en el plan general señalamos esa parcela, porque vamos, una parcela maravillosa, y la vamos a convertir en plaza, en cancha deportiva. Muy bien, digamos el espíritu de la expropiación es perfecto, el interés general, yo ocupo ese suelo, lo afecto, pero pasan los años, no cumplo la ley, no pago a los propietarios del suelo, no ejecuto lo que tenía que haber hecho en ese solar. La familia afectada va a lo que era antes el tribunal, el jurado provincial de expropiaciones, pedía que se obligara a la administración a que me pagase el justiprecio por la afección o la ocupación de mi suelo. La administración, eso es en todos los expedientes, yo diría que en el 99% de los expedientes de expropiación en Telde es así, porque los he visto todos, porque me tocó en mi época de concejal de gobierno. La frase es inactividad de la administración, es decir, no hacía nada, ni ejecutaba, ni pagaba, ni respondía a los tribunales, que era lo peor. ¿Se puede saber cuál es el principio que en algún momento lo llevaron a realizar esas gestiones que usted dice que al final se quedaron, podría decirse, en stand-by, lista de espera? Vamos a ver, si me dicen, no, la crisis económica, la situación económica, digo falso. ¿Por qué? Pues bueno, hablamos de crisis económica, hablamos del 2007-2008 en adelante, ¿vale? Estamos hablando de expedientes, como bien dije antes, de la década de los 90 en adelante, y expedientes que en su momento se podían haber resuelto. Es decir, había liquidez, no había, digamos, tensión en tesorería, y cuando se ocupa ese suelo, alguien tendrá que pensar que tiene que tener una ficha económica para poder expropiar eso, o lo expropio y ya veré.
¿Entra dentro del Plan General de Ordenación? Claro, claro, tienes que tener una ficha económica. Y le pregunto por casualidad, ¿cuándo fue la última vez que el gobierno actual en Telde tomó como punto a tratar el Plan General? Ahora sí, acabo con lo de la, con la de la expropiación y sé por dónde vas, por lo del pleno famoso. Las expropiaciones, inactividad de la administración con el justiprecio, los propietarios del suelo, por ley, que así les ampara, iban a la retasación. Y a lo mejor hablamos de suelo, te pongo un ejemplo, la Herradura, parque urbano, 35.000 metros, ladera de un barranco, justiprecio inicial 2 millones de euros. A día de hoy hemos pagado 9 millones de euros por el suelo, sin contar los intereses. ¿Y cuál es el presupuesto global de Telde? El presupuesto está en 80 millones de euros. Pero nos hemos ido de 2 millones a 9, más los intereses, que van a ser tanto como el principal, porque es una expropiación del año 2002, estamos hablando 2019. Han pasado 17 años sin sí, señor, ningún tipo de actuación. Sí, señor. Bueno. Cuando llegamos al gobierno, bueno, empezamos a mirar, porque además era una de las cuestiones que nosotros nos habíamos comprometido a resolver, el tema de las expropiaciones, y empezamos a elaborar el plan de pago a los expropiados. Y empezamos a ver uno por uno los expedientes. La primera decisión que se tomó, cosa curiosa, fue montar todos los expedientes, porque aquello era un desastre, para ir a las juntas de gobierno a tomar conocimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para poder ordenar el pago. Es decir, nadie había tomado conocimiento ni de las propias sentencias y resoluciones judiciales. Es decir, la dejadez, la desidia ha supuesto el sufrimiento de esas familias que en muchos casos han cobrado los nietos o los bisnietos. Posiblemente sea también su grado de cualificación que le permita acceder rápidamente y entender todo, porque si ponemos a otro en su lugar quizás a lo mejor... Sinceramente, con toda la humildad del mundo, lo único que necesitaban esos expedientes era voluntad. ¿Voluntad? Voluntad. Bien. Yo confío en la capacidad que tienen los trabajadores municipales, los funcionarios y funcionarias, para... saben más que uno, por eso son funcionarios y funcionarias, han estudiado, han opositado, y los técnicos generales de administración, algunos serán abogados, otros serán ingenieros y otros arquitectos, pero se supone que tienen que estar preparados y cualificados, sí, con conocimiento de ley para saber cómo funcionan las cosas. Es que a veces se habla que... Lo que es inexplicable es que a lo largo del tiempo algunos técnicos y algunos funcionarios y funcionarias entrasen en el juego político y permitiesen que eso llegase, porque se llegaron a hacer decretos de pago sin cobertura presupuestaria. Sí, como lo oye, además lo puedo demostrar. ¿Te lo dice? Decretos de pago sin cobertura presupuestaria. Sí, a usted no se le ve cara de mentiroso. No, además le puedo decir que hay 2 expedientes que están denunciados en la Fiscalía y que están en instrucción judicial. Entonces, se dedicaban a firmar decretos de pago sin cobertura presupuestaria y eran tan caraduras y tan sinvergüenzas, porque no se le puede catalogar de otra manera, que remitían esos decretos al Tribunal Superior de Justicia de Canarias diciendo: yo he cumplido, he ejecutado la sentencia. Claro, ¿qué pasaba? El afectado o la familia afectada sabía y era consciente de que iba a cobrar más rápido yendo por la vía administrativa, agotando los tiempos, sabía que en algún momento a la administración iba a obligarle a pagar, que ir por vía penal. Vía penal... ¿Me permite entonces? Sí. Usted intenta decir que bajo el concepto de legalidad ha procesado todo, mientras que bajo el concepto de justicia se ha retardado la cuestión. No sé, yo no soy abogado, pero podría ser una pequeña diferencia entre legalidad y justicia. Justicia no puede haber. Legalidad. Justicia, la justicia, sobre todo cuando es lenta, no es justa. Bien dicho sea. No es justa porque, lo dije antes, te pongo un ejemplo, la famosa ciudad deportiva, el sueño del señor Francisco Santiago, que se convirtió en pesadilla, digo, en pesadilla para la familia y ahora para los que hemos tenido que pagar esa expropiación multiplicada por 2 o por 3, que somos el resto de los ciudadanos y ciudadanas de Telde. Han cobrado los nietos. Eso sí que es triste. Que sí es triste. Hay familias que, bueno, yo conozco un caso concreto. Pues explíquelo, por favor, para nosotros. Bueno, te pongo un ejemplo de un solar que se expropió en el Calero,
donde, bueno, la familia Ramírez Brito, hablo de ellos porque siempre me han dicho que puedo hablar con total libertad de ellos, y eso es un caso muy sangrante. Digamos, el padre, toda la vida, o durante un largo tiempo, parte de su vida, peleando para que se hiciese justicia con ellos por ese solar y por otros que ellos tenían en el calero, y se ejecutara su derecho, se le pagara el justiprecio. Bueno, terminó enfermando y al final dice, bueno, y ahora psicosomática sería en este caso, de tanta presión. No sé si el efecto o la causa ha sido esto, pero bueno, al final tú dices, toda la vida luchando, batallando, peleando, y cuando consigues que ese derecho se ejecute, que se ejecutó a partir del año 2016, cuando se tomaron esos acuerdos y se planteó el plan de pagos a todos los expropiados y fueron cobrando, al final, pues la dureza de la situación, ¿no?, de la propia familia, la situación personal de este hombre, y por aquello de decir, y ahora que puedo disfrutar de esto, resulta que no... Que le vienen encima adversidades totales, ¿verdad? Sí, por ejemplo. Entonces, parte de la vida en muchos casos, digamos, cuando por eso decía de frente tenemos un gobierno, Por eso decía lo de las políticas caciquiles. No se puede actuar de esa forma. Me parece muy bien. Oiga, usted en su plan general ha soñado que en el Calero iba a una plaza pública, me parece muy bien. Oiga, el solar usted lo va a coger, cójalo, pero páguele. Del mismo modo... Y una pregunta, ¿usted cree que es obvio un partido que saque ahora, a pocos tiempos las elecciones, algo que deberíamos verse a fondo, estudiarse a fondo, y no en los últimos momentos antes de las elecciones? Por ejemplo, el plan general, me refiero yo. Bueno, eso, lo del plan general es un cachondeo. Si lo sacan a última hora... No, Telde tiene plan general. Sí, eso se supone, pero sí. ¿Por qué lo sacó como tema a última hora? Si eso requiere mucha más precisión y más consenso y más información. Bueno, vamos a ver, Telde tiene plan general, el plan general es del año 2002, antes había que adaptarlo a las directrices de ordenación y ahora la nueva ley del suelo, si quieres o no quieres, tampoco estás obligado. A Telde el plan general le ha costado 3 millones de euros, que lo sepan también las personas que nos escuchan. 3 millones de euros y quiero aclarar, porque si no después el redactor se enfada porque dice que parece que él se ha llevado los 3 millones de euros. Telde ha invertido, desde que ha intentado adaptar el plan general, antes a las directrices de ordenación y ahora a la nueva ley del suelo, se ha gastado 3 millones de euros. No sabemos en qué. Porque sin nada, ya van 3 millones de gastos. 3 millones de gastos. Sin nada, sin nada. Es decir, 2006 el señor Reyes en su momento, después el señor Pereira del Partido Socialista en la etapa 2007-2011, 2011-2015 primero don Francisco López del Partido Popular, luego el señor Pablo Rodríguez de Coalición Canaria, y nunca se hizo absolutamente nada. Es decir, seguimos vendiendo humo, porque el plan general luego se llevó por todos los barrios del municipio y diciendo a cada cual lo que se le iba a dar y a qué se iba a hacer y cómo íbamos a crecer y todo ese tipo de cosas que se venden bien. ¿Denota cierta necesidad de captar votos? Sí, pero yo soy de los que también opinan que el plan general no da votos y puede que te los quite, porque te digas a hacer promesas que luego no puedes cumplir. Que no puedes cumplir, sí, claro. Por ejemplo, cuando se hablaba de las viviendas ilegales en Telde, vamos a legalizar todo. Las viviendas nunca han sido ilegales, son viviendas fuera de ordenación, es decir, que no están dentro del ordenamiento jurídico ni del plan general. Es decir, mire, ahora resulta que con la nueva ley del suelo esos problemas prácticamente se han acabado. Lo único que tienes que hacer es intentar fijar los asentamientos rurales, los agrícolas o lo que sea, es decir, intentar ordenar esos espacios. Reordenar en este caso. Eso es, sí, pero cuando digo ordenar, darles encaje. Eso cada vez que había unas elecciones se utilizaba y se creó una plataforma de afectados y digamos de propietarios de esas viviendas fuera de ordenación, y habían especialistas políticos que vendían siempre lo mismo: y si me votas yo legalizo la vivienda. Mire, los años que han pasado, las viviendas siguen donde están, los vecinos siguen viviendo en ellas, y yo en este momento le diría tranquilos que no va a pasar nada con la nueva ley del suelo. Pero lo que íbamos es
El plan general no da votos, a muchos les ha venido bien para vender humo, se ha engañado muchísima gente y se sigue engañando. Crear ilusión. Eso es. Y ahora llegamos al punto de la pregunta. Tenemos un gobierno en minoría, con una alcaldesa, doña Carmen Hernández, de Nueva Canarias, y unos socios que son de Coalición Canaria. Agrego un hándicap más. Sí. Sin tener respaldo en el presupuesto. Por ejemplo. Entramos en que han pasado 3 años, cuando intentó llevar esto al pleno, 3 años y medio, y de buenas a primeras, 3 años y medio sin hacer nada del plan general, y de buenas a primeras le surgió una luz, y dice, oye, ¿y el plan general? Tenemos que decirle a la ciudad de que somos un gobierno en minoría capaces de sacar adelante los grandes temas de este municipio, ¿no? Para mí los grandes temas, por llamarlo de alguna manera, puede ser un plan general, puede ser un presupuesto y puede ser un plan de actuación global de todo el municipio. Pero, como no habían hecho nada y los presupuestos iban como iban, el plan general 3 años y medio sin hacer nada, y luego de buenas a primeras se le ocurre a la señora que había que hacer ver que se hacía algo cuando no se había hecho nada. Primera reunión, junta de portavoces. Nada más terminar la reunión, sale ella a la prensa diciendo cuál es su idea del plan general, cuando lo que se había hablado en la junta de portavoces no tenía nada que ver con lo que ella exponía. Segunda reunión, le dice a los portavoces, no les importa quedarse al final, nos hacemos la foto que está la prensa esperando. ¿Quién llama a la prensa? Entonces, conclusión, lo único que interesaba a la señora alcaldesa era sacar titulares y llenar páginas de prensa, de periódicos, que es lo que ha hecho durante estos 4 años, llenar periódicos, fotos, autobombo y marketing. Desgraciadamente, siempre que encabeza en política, fundamenta más en los nuevos votos en su imagen que en las opiniones directas de la vecindad. Yo poca publicidad veo de alguien que sea un vecino exponiendo los problemas. Veo más bien una cantidad de fotos, una tras otra, que al fin y al cabo no dice nada al vecino, sino sencillamente que se sacó una foto y que está en ese puesto. En la práctica, cuando uno visualiza una foto, no saca otra conclusión. Bueno, depende si la foto va acompañada de un mensaje para agradar los oídos de aquellos que lo leen. Evidentemente, eso sería un complemento a lo que se pretende entonces. Eso es, entonces cuando tú intentas vender qué estás haciendo cuando no has hecho nada, bueno, a lo mejor hay sectores empresariales con intereses en el plan general que puedan decir, oye, pues estamos en periodos preelectorales, hay que agradar a ciertos sectores y que sepan que estamos aquí para que sigan confiando en nosotros. Hablo de Nueva Canarias, ¿no? Por poner un ejemplo, o como puedo hablar de coalición, o puedo hablar del PSOE, o de quien sea que lo haga. Vale, bueno, puede tener una connotación de intereses de otro tipo, pero si has estado 3 años y medio sin hacer nada y encima intentas sacar adelante un plan general que tú mismo como grupo y tú como portavoz has votado en contra, ¿qué es lo que ha cambiado en 3 años y medio para que tu criterio cambie? Una pregunta retórica, pero la dejamos para que de alguna manera los de Telde se pregunten, porque el tiempo se nos viene encima. No sé, en este tipo de programa parece que tendríamos que hacerlo para 5 horas, ¿verdad, don Francisco? De todas maneras, no quiero irme sin preguntarle algo que tengo por aquí. ¿Dónde encuentra usted realmente incoherencia de actuación entre Nueva Canarias, de Telde, en lo que se refiere al hecho de decir, como digo yo, somos el partido que de alguna manera representamos realmente nuestros problemas, o ya es un partido que se ha subido ya en un nivel que no mira al pueblo, prácticamente? O sea, cuando llegamos a una soberbia de poder en el que el nivel inferior parece ser, como bien dice la palabra, está en un estado inferior. ¿Por qué ve usted esa incoherencia del principio y ahora? La incoherencia es evidente. Haces un repaso a los 4 años de oposición de Nueva Canarias, de lo que es el gobierno actualmente. Hay una incoherencia en muchos aspectos. Tú ves los mensajes, lo que decía antes, lo del gorrito del gobierno y lo del gorrito de la oposición. Tú no puedes ser oposición, ir vendiendo unos planteamientos, unos postulados políticos y de gestión, y luego llegar al gobierno y hacer lo contrario, o generar unas falsas expectativas conscientemente, porque la situación de Telde es la que es y hay un plan de ajuste y estamos sometidos a unas leyes que nos impiden invertir o salirnos de un techo de gasto ya marcado por ley. Tú intentar
ganar votos vendiendo lo contrario a lo que tú sabes que no puedes hacer. O, por ejemplo, ahora que presumen de resultados económicos. Es decir, yo siempre digo, la pregunta que le hago, y se la he hecho a la alcaldesa y se lo he hecho en los plenos al gobierno, ¿de qué presumen? Es decir, los resultados económicos en Telde provienen de las políticas que criticábamos, los planes de ajuste, las leyes de sostenibilidad, el montorazo del catastro del mandato pasado. Es decir, Telde se metió en unos créditos para pagar deudas, crédito bancario para pagar deudas con proveedores que provenían de... Aprovecho, ya que está hablando ese punto. Se dice, y se lo leo, literalmente dice, ¿es correcto que se apunte hacia Telde como municipio con mayores tasas de impuestos de Gran Canaria? Vamos a ver. Y posiblemente la última pregunta, don Juan Francisco. Y a posteriori, si a usted no le importa, si usted quiere mandar un mensaje directo a la población de Telde, ahí tiene su propia cámara para al final, evidentemente, despedirse con algo. Vale, como el tiempo que nos queda es poco, Telde, yo matizo una publicación que salió hace poco en el periódico La Provincia, sobre todo se equivoca en las cantidades, pero sí es cierto que Telde paga los mayores impuestos en la historia del municipio. Telde, del municipio, entonces sí, no de Gran Canaria. De Canarias no creo que tenga la mayor presión fiscal. Prácticamente ha aumentado los impuestos. Ha aumentado una burrada a los topes impositivos más altos de la historia. Eso sí es cierto. La presión fiscal en Telde creció una burrada. Es decir, del año... estamos hablando de que estábamos, el tipo impositivo, estábamos en un 0,4 y estamos ahora en un 0,575. ¿Es una exageración? Una exageración. Tipo impositivo, contribución, impuesto a actividades económicas o el de vehículos, casi un 20%. Crecimiento exageradísimo. Y a la misma vez presumen de remanente. Claro, ahí estamos. Es decir... ¿Es incongruente? Totalmente, totalmente. Es decir... cuando nosotros, siendo oposición, al igual que Nueva Canarias, hablando de las incoherencias, manteníamos que el plan de ajuste que Telde había aprobado, que había incrementado esos impuestos a los tipos impositivos más altos y que estamos pagando los impuestos más altos de la historia de Telde, pagando impuestos altísimos por servicios de octava o novena categoría, ese plan de ajuste incrementó impuestos y recortó servicios, cierre de las escuelas infantiles, despidos de trabajadores en las empresas privadas que prestaban los servicios públicos, ERES en las escuelas de música y en las empresas públicas, y al mismo tiempo subía los impuestos, pidió otro crédito en el 2013 y refinanció en el 2014 esos créditos que disparataron los impuestos, sí, los costes y los recortes. Contra sí, todos criticábamos eso, y ahora resulta que el ingresar más, gastar menos, te está dando unos remanentes. Tú no puedes presumir de buena política económica. Claro que no, eso es evidente. Si tú mientras haya necesidades no puede existir remanente. Con un dato sencillo para que se pueda entender. Si tú tienes un presupuesto de gastos y de ingresos de 80 millones y tú ingresas 97, porque 7 son de esa subida de impuestos, le has metido la mano en el bolsillo a los vecinos y has ingresado 7 millones más, 10 es porque tienes a tu partido en el Cabildo que te está dando dinero de todos los Gran Canarios, para que tú ese remanente luego lo destines a pagar deudas que tienes en los cajones, que es lo que estamos haciendo. Tú dices, bueno, puedes decir, vale, buena gestión recaudatoria y buena gestión de obtener recursos externos. La de recaudación no, porque el sufrimiento lo estamos padeciendo los vecinos para que nos des servicios de mierda, hablando claro. Sí, ínfimo sería. Sí, entonces, si tú de esos 80 que tienes de ingresos, tienes unos 17 en remanente y en superávit, pero resulta que los 80 te has gastado 73, ¿dónde coño está la buena gestión económica? Si no has sido capaz ni de gastarte lo que tienes. En la expresión de la oratoria, al menos. A eso voy. Entonces, ¿de qué presumes? Si eso es lo que tú le criticabas al gobierno anterior, ahí está la incoherencia. Es decir, tú no puedes presumir de logros económicos que provienen del sufrimiento de los vecinos, que le estás cobrando impuestos de primera y le estás dando servicios de novena categoría. Telde hoy día sufre el mayor abandono de su historia. No se recuerda una situación tan caótica en los servicios públicos. Posiblemente sea la desidia siempre de un mismo cuerpo, está encabezando desde el principio. Y Lucrecio, vuelvo a la pregunta, ¿de qué presume la alcaldesa? Usted sabe que la filosofía de todo el mundo es presumir, aunque no haya hecho nada, porque al fin y al cabo no llega a los oídos
o a la comprensión. ¿Sabes qué ocurre? Que Telde vive una realidad que es palpable. Entonces, por mucho que tú quieras vivir en un mundo paralelo, parece que todo lo haces bien, si no te bajas a la calle y pisas el terrero, ya que aquí bregamos por la política, si tú no pisas el terrero, no sabes lo que... Pues mire que hay bastantes políticos reconociendo que a última hora no ha visitado lo que debería haber visitado, pero yo creo desde una perspectiva más o menos para decir yo soy bueno, pero se me olvidó. Cuando realmente no se debe olvidar nada. Vamos a ver, Telde tiene un montón de barrios. Yo entiendo que no se puede estar en todos 67 lados. Me han dicho, ¿verdad? No yo, sé. yo creo que tiene más. No se puede estar en todos lados. Tampoco vamos a no exigirle que se pueda estar en todos sitios. Pero lo que no se puede hacer, que es mi conclusión, es ¿de qué presumes? Si te estoy pagando impuestos de primera para que tú presumas de que ingresas tanto dinero, calidad de primera en servicio. Si lo que me estás dando no se corresponde con lo que yo estoy entregando, ¿de qué presumes? Y si encima tú cuando eres oposición, después, para el remanente sí. Si tú en la oposición criticabas eso porque lo hacía el gobierno anterior, ¿cuál es la diferencia? Que tú eres ahora gobierno y no eres oposición. Pues entonces nada, es lo que decía al principio, cambiar para que nada cambie. ¿Qué le puedo decir a las personas que nos puedan estar viendo en este momento? Pues que más por Telde, lo que no quería en aquel momento... En este caso me gustaría que directamente lo dijera la cámara, porque nos están precipitando en cuanto al tiempo. Sí, si no, lo que quiero decir que más por Telde en aquel momento lo que no podía era compartir o llevar a cabo políticas contrarias a lo que había hecho o dicho en la oposición o se había comprometido con los vecinos de Telde. Y esa es una de las razones por las que nosotros decidimos quedarnos fuera, porque desde la oposición, ya lo demostramos en el 2011, también se puede trabajar y hacer más por Telde. Nuestro objetivo, lógicamente, es estar en el poder es donde tú tienes la capacidad de influencia y de decisión para poder cambiar las cosas, pero para eso necesitamos que la gente nos apoye y nos vote, porque seguimos insistiendo, seguimos persistiendo, no nos vamos a rendir y mantenemos la esperanza de que en Telde se pueda hacer más por Telde, que es, digamos, la filosofía. Sería, más eso es. Telde, ¿eh? Menos palabras y más acción. Eso es. Pues, don Juan, agradecerle que haya estado con nosotros aquí, inclusive también decirle que tenemos la esperanza de que vuelva. No ha resultado realmente... Ahora que sé dónde es, seguro que no me pierdo. Esperemos que no nos cambie de dirección. No pasa nada. Pues eso lo agradezco de verdad y corazón, no solamente yo, sino el equipo. Muchísimas gracias a ustedes y felicitarlos por la brega constante para que la sociedad canaria por lo menos... Solo le hemos echado una galladilla nada más. No, y casi un toque para atrás, me dejo aquí sentado. Gracias. Gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy, se lo agradecemos, muchas gracias don Juan Francisco y remitirle siempre a lo mismo. La próxima semana nos vemos con otro ponente. Muchas gracias.